Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Espero que se encuentren muy bien, ¿sí? Y bueno, vamos retomando, ¿sí?, nuestra clase de la carrera de notariado de la Universidad Católica de Santa Fe, en concreto y en particular de la materia práctica notarial 2, ¿sí?, que se dicta en la sede Posadas. ¿Estamos? Vamos entonces, manos a la obra, ¿sí? Y retomamos justamente nuestro bloque temático que lo venimos trabajando, referido al régimen patrimonial del matrimonio y de las uniones convivenciales, ¿sí? Así que bueno, vamos a situarnos en la guía de trabajo, ¿sí?, que estamos aprovechando y siguiendo con el transcurso de estas clases virtuales o modalidad a distancia, como para ir ordenando los temas que seguiremos desarrollando. ¿Está? Vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy. Bien, ahí está. En los bloques de video grabado con anterioridad, ¿sí?, en las clases precedentes, vimos lo referente tanto a la cuestión metodológica, ¿sí?, en ese comparativo entre Código de Vélez y Código Civil y Comercial 2015. También desarrollamos en profundidad la cuestión de convención matrimonial, ¿sí?, que vieron todo lo que dio como para explicar y profundizar, ¿sí?, una temática más que apasionante. Y bueno, la idea de la clase de hoy justamente es introducirnos y profundizar lo referente al denominado sistema primario, ¿sí?, o también conocido como régimen primario. ¿Está? Vamos a estudiar justamente ese cúmulo de normas y regulaciones que van a resultar aplicables tanto al régimen de comunidad de ganancias como al régimen de separación. ¿Está? Con independencia, como se suele decir, o más allá del régimen patrimonial que hayan elegido o escogido los contrayentes o cónyuges, o bien hayan guardado silencio. Y recuerdan ustedes que el sistema del régimen de comunidad de ganancias se aplica por defecto, ¿sí?, tiene carácter supletorio ante el silencio, ante la voluntad inexpresada de los contrayentes. ¿Está? Bien, nos metemos entonces en la cuestión de sistema primario. Los llevo al siguiente cuadro como para darle un enfoque metodológico más general, ¿sí?, a esta cuestión. Bien, ahí lo ven, ¿sí? ¿Se acuerdan esto de que, vuelvo un poquito para atrás, en este libro segundo de Relaciones de Familia, ¿sí?, justamente había un título dedicado al régimen patrimonial del matrimonio, el título segundo, y un título, ¿sí?, en el cual se regula la cuestión de las uniones convivenciales. ¿Está? Si profundizábamos ese título segundo, ¿se acuerdan que habíamos destacado esto de que no era caprichosa, ¿sí?, la subdivisión en los capítulos que se hacen, ¿sí?, desde lo metodológico en el nuevo Código Civil y Comercial? Está, ven ahí, capítulo 1 de disposiciones generales, capítulo 2 de régimen de comunidad y capítulo 3 del régimen de separación de bienes. Bien, en la clase de hoy nos metemos de lleno en el análisis del capítulo 1, el referido a las disposiciones generales. ¿Está? Volvemos a reiterarlo, por más que resulte un tanto cansino, ¿sí?, o redundante. Las disposiciones de este capítulo se aplican con independencia o más allá del régimen que resulte aplicable. Es decir, o bien comunidad o bien régimen de separación de bienes.
¿sí? Bien, vamos a estudiar entonces el carácter de estas disposiciones, ¿sí? El porqué justo de esta razón de que resultan aplicables a los cónyuges, ¿sí? De manera imperativa, no tienen vía de escape de elegir alguna cuestión distinta o regular, ¿sí? En uso de autonomía de su voluntad, puesto que no la tienen. No pueden ejercer su autonomía de la voluntad respecto de los aspectos que aquí se regulan. Bien. Aprovechamos y entonces vamos ahora a meternos en el análisis de los textos legales. Vamos a la letra del código, ¿sí? Para reafirmar este carácter imperativo de este régimen, ¿sí? Lo vemos allí, artículo 454, ¿sí? Bajo el rótulo o epígrafe de aplicación inderogabilidad, ¿sí? Ven ahí, las disposiciones de esta sección se aplican cualquiera sea el régimen patrimonial y excepto que se disponga otra cosa en las normas referentes a un régimen específico. Son inderogables por convención de los cónyuges, anterior o posterior al matrimonio, excepto disposición expresa en contrario. ¿Está? No hay margen para la autonomía de la voluntad. Mal se podría colocar como objeto en una convención matrimonial una cuestión regulada al respecto que cambie justamente lo que se regula de aquí en adelante, ¿sí? No se puede, digamos, por acuerdo de partes, establecer otro régimen, ni liberar ni ampliar responsabilidades. Se aplica lo que establece de manera inexorable el Código Civil y Comercial en los pocos artículos que siguen a continuación. Bien, ¿qué temas se regulan en este régimen patrimonial primario? ¿Sí? Son los temas siguientes. Algunos de ellos están allí planteados en la guía, ¿sí? Un poco con óptica notarial, ¿sí? Pero inclusive van más allá de los temas allí planteados, ¿sí? Concretamente son 4 grandes temas, ¿sí? 4 grandes aspectos que se regulan en este sistema primario, ¿sí? En este régimen inderogable por acuerdo de partes. ¿Cuáles son esos grandes 4 aspectos que se regulan? Son los siguientes y paso a enumerarlo a continuación. En primer lugar es el sistema de responsabilidad por deudas. ¿Está? Ahora, con la vigencia del Código 2015, esta cuestión ya queda expresamente regulada en el propio Código. ¿Sí? Con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código, esto estaba en una ley complementaria, una histórica ley, Ley 11357, ¿sí? Que fue conocida como de ampliación de la capacidad de la mujer, ¿sí? Esa ley estuvo vigente hasta finales de julio del año 2015. Con el nuevo Código Civil y Comercial ya fue incorporado como propio texto codificado. Vuelvo a reiterar, primer aspecto, sistema de responsabilidad por deudas. Una cuestión que en realidad más que notarial es más propia para el ámbito judicial, ¿sí? Y de ejercicio del operador jurídico abogado. Pero vamos a ver un sobrevuelo muy básico, puesto que en definitiva hace un buen asesoramiento como escribanos y futuros escribanos que somos, que son ustedes, y en lo concreto, en lo particular, en el ejercicio diario de la práctica profesional. Vuelvo a reiterar, primer gran cuestión, la referida a la responsabilidad, al sistema de responsabilidad por deudas. Bien, ¿qué otra cuestión se regula? Ustedes ya la tienen allí, ¿sí? Va a estar regulado esta clase de asentimiento, ¿sí? Como lo ven allí, el asentimiento conyugal para disposición de la vivienda familiar y muebles indispensables de esta. Ojo con esta última oración, no se olviden de los muebles indispensables de esta. Vamos a dedicarle algunas palabras para saber un poco cuál es la interpretación un poco doctrinal y algo jurisprudencial que va surgiendo en los primeros fallos que se van dando, que se van conociendo, qué se entiende por mueble indispensable de esta. ¿Sí? Ya vamos a verlo en un contexto en general de asentimientos, ¿sí? Conyugales y convivenciales.
¿Está? Otra cuestión, sí, que se regula o que está directamente relacionado con el asentimiento. Requisitos del asentimiento conyugal. Este código se mete en esta cuestión álgida, ¿sí? Que la jurisprudencia un poco ya lo venía fijando, ¿sí? A través de fallos que eran bastante coherentes y concordantes entre sí, en establecer ciertos requisitos del asentimiento conyugal que deben verificarse, ¿sí? Para que no estemos en presencia o bien de un asentimiento inválido o que se torne de alguna manera insuficiente o ineficaz para el acto al cual pretende complementar. ¿Está? Volvemos a reiterarlo, va a ser otra cuestión referida al asentimiento, a los requisitos del asentimiento conyugal. Y por último, ¿sí? Otra cuestión que regula este Código Civil y Comercial en este régimen primario será lo referido a la posibilidad de que los cónyuges puedan apoderarse entre sí. ¿Estamos? Esta posibilidad está permitida, ¿sí? En el nuevo código. La jurisprudencia también ya claramente lo venía consagrando. Lo que sí ahora con este código queda de manera expresa, vamos a ver cómo toma un carácter excepcional frente a la capacidad en general que tienen los cónyuges para contratar entre sí, en particular en un régimen, ¿sí? En concreto en el régimen de comunidad de ganancias, ¿sí? Puesto que si están en comunidad de ganancias, va a recaer sobre ellos una incapacidad de derecho, como decían los autores de Civil Parte General, una prohibición de derecho, ¿sí? Que ya lo vamos a ubicar en la lógica, ¿sí? Y mecánica del Código Civil y Comercial actual. Ese es un poco el desafío, ¿sí? A desarrollar en el bloque temático que damos inicio a continuación. Bien, vamos a la cuestión temática referida, ¿sí? Al sistema de responsabilidad por deudas. Nos situamos en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Y como para que tengamos ubicación, ¿sí? En la letra del código. Esta cuestión está regulada en el artículo 455, que ahí ustedes lo ven proyectado en pantalla, ¿sí? Y también, ¿sí? Queda regulada con lo establecido en el artículo 461. ¿Está? Volvemos a reiterarlo acá. Esto se aplica tanto al régimen de comunidad de ganancias como al régimen de separación. ¿Está? Así que ojo con esta cuestión. Esto no va a cambiar porque los cónyuges se vayan, ¿sí? Para un régimen de separación. Les resulta enteramente aplicable. Bien. Ahí tiene los artículos, el 456, como les proyecté, y el 461. En dos palabritas, la lógica del sistema como ha quedado regulado. Y mejor aún, partamos de lo que establecía, como les anticipé, la ley 11.357. Los lineamientos básicos eran los siguientes, ¿sí? El principio es el siguiente, ¿sí? Primera afirmación que hacemos. Esto era el sistema derogado. Principio de irresponsabilidad, ¿sí? Por las deudas del cónyuge que no las contrae. ¿Está? Irresponsabilidad solidaria del cónyuge que no contrae la deuda. ¿Está? Entonces, en principio, la responsabilidad es exclusiva, ¿sí? Propia y exclusiva del cónyuge que contrae la deuda. ¿Está? Ese es el principio general. ¿Está? Primera afirmación que era en el sistema derogado de la ley 11.357. Principio de irresponsabilidad por las deudas contraídas justamente por el cónyuge que
que completa el matrimonio. Segundo principio, ¿sí? Responsabilidad solidaria por las denominadas deudas comunes. Vuelvo a reiterar, segundo principio que era en la ley 11.357, responsabilidad solidaria por las denominadas deudas comunes. ¿Sí? Las deudas del hogar, de educación, de manutención del hogar, ¿sí? de alimentación y manutención de los propios cónyuges entre sí. Está responsabilidad solidaria. Pero en el sistema de la ley 11.357 vigente hasta finales de julio del 2015, es cierto, era una responsabilidad solidaria, pero que se limitaba a los frutos. Se limitaba a los frutos, recuerdan ustedes la clasificación de frutos naturales, civiles e industriales, también lo veíamos en parte general, responsabilidad limitada a los frutos y ahí ya no nos interesaba, sean de bienes propios o de bienes gananciales. Estamos entonces, reitero, la base del viejo sistema. Primer principio, irresponsabilidad por las deudas del cónyuge que no las contrae. Segundo principio, responsabilidad solidaria cuando es una deuda común, ¿sí? Que hace la manutención del hogar, crianza, salud, alimentación de los hijos. Estamos, pero limitado a los frutos, ¿sí? De los bienes propios y gananciales de los cónyuges. Eso era el viejo sistema. Vamos al sistema actual que ha quedado casi intacto, con una pequeña, pero no por ello menos importante modificación. ¿Cuál es? Bien, vamos a estudiarlo. Vamos a la órbita del artículo 461, ¿sí? Y yo les invito a leer el segundo párrafo, puesto que es un poco lo que estudiamos en este comparativo con la vieja ley. Venía diciendo este artículo: fuera de esos casos y excepto disposición en contraria del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Es un poco lo que recién dijimos como primer principio del viejo sistema. Irresponsabilidad por las deudas del cónyuge que contrajo justamente el otro integrante del matrimonio. Irresponsabilidad. ¿Cuál sería el ejemplo? Y un poco con actualidad. Supongamos que, qué sé yo, en una pareja, en matrimonio heterosexual, qué sé yo, el varón le pone un caño de escape, no sé de cuántos diámetros, de cuántos centímetros de diámetro a su automóvil. La mujer se hace una operación estética, ¿sí? De alto valor. Entonces, en principio, irresponsabilidad por la deuda que contrajo el otro cónyuge. No se puede llegar a atacar los patrimonios, ¿sí? Recíprocos o entre sí. Lo vemos esto desde el punto de vista del acreedor, ¿sí? Ni la casa de repuesto para automóviles o de venta de caño de escape va a poder atacar el patrimonio de la mujer, ¿sí? Ni el doctor del centro de estética podrá atacar el patrimonio del varón. Bien, vamos ahora al segundo principio, a ver cómo quedó. Les leo en el primer párrafo del 461. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 455. ¿Qué es lo que dispone el 455? Dispone justamente el deber general de contribución que tendrán los cónyuges, volvemos a reiterarlo, más allá de que elijan comunidad o que elijan separación. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, al del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos.
El 455 más es una norma imperativa para establecer el sistema de obligatorio de contribuir con las cargas del hogar. ¿Está? Ahora bien, lo que a nosotros nos interesa es el 461. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el cambio que advertimos entre el viejo sistema y el nuevo sistema? El viejo sistema también hacía responsables solidariamente, hablamos del de la ley 11.357, a los cónyuges, pero limitado a los frutos de bienes propios y gananciales. ¿Sí? A su vez era sistema de bienes propios y gananciales porque había un solo régimen. ¿Sí? Que era un régimen imperativo obligatorio posible que podía resultar aplicable, que era el de comunidad de ganancias. ¿Qué pasa en el sistema actual regulado por el nuevo código? Nuevamente establece la responsabilidad solidaria, pero el nuevo código ya no hace ninguna distinción. Entonces no se va a limitar a esa responsabilidad solidaria por cargas comunes a los frutos. ¿Sí? Los acreedores de esas deudas podrán ir contra bienes, y escuchen acá bien, bienes propios o bienes gananciales, no interesa, contra el bien mismo, el bien principal, ¿está? No contra los frutos como era el viejo sistema. Al igual que también en un régimen, supongamos que era un régimen de separación, el elegido por los cónyuges, también podrán ir, y escuchen esta terminología, contra los bienes personales. ¿Está? Grabémoslo. En el régimen de comunidad, esto es un anticipo para lo que viene más adelante, pero para empezar a hablar con propiedad. En el régimen de comunidad habrá bienes propios y gananciales. En el régimen de separación, todos los bienes de los cónyuges serán bienes personales. ¿Está? Entonces acá descubrimos una nueva terminología o denominación del propio Código Civil y Comercial. No traigamos a los tributaristas porque ahí se complica todo la mano, porque lógicamente que habrá una acepción, ¿sí?, para el campo del derecho tributario a la hora de hablar de bienes personales. Lo que a nosotros nos interesa son los bienes personales conforme el Código Civil, y vuelvo a reiterarlo, son los bienes de todos los cónyuges en un sistema de separación de bienes. Bien, vamos cerrando el tema de deudas, ¿sí? ¿Qué cambió con el nuevo código? O mejor dicho, partamos de qué se mantiene. Se mantiene el principio de irresponsabilidad por las deudas que contrajo el otro cónyuge. ¿Está? Eso se mantiene igual que el viejo sistema de la ley 11.357. Lo que se ha modificado es que por deudas, por cargas comunes, alimentación, salud, vestimenta, obligaciones que hacen al propio hogar, por más que sean contraídas por uno solo de ellos, nuevamente se reafirma responsabilidad solidaria, pero no limitada a los frutos como era el viejo sistema, sino responsabilidad solidaria a secas. Es decir, entonces el acreedor de tales obligaciones, ¿sí?, podrá ir contra bienes propios, contra bienes gananciales de cualquiera de los cónyuges, si es que estos están en un régimen de comunidad, o contra cualquier bien personal de los cónyuges si ellos se encontraren en un régimen de separación. Ese es el lineamiento en materia de sistema de responsabilidad por deudas. ¿Estamos? Bien, volvamos a la guía que estamos aprovechando. Bien, pasemos ahora a la temática siguiente, ¿sí? Lo ven allí a continuación. Y vamos a meternos en el asentimiento conyugal para la disposición de vivienda familiar y muebles indispensables de esta. Y vamos a ver cuál es la consecuencia jurídica ante la omisión, ¿sí?, del mismo. Bien, los llevo al siguiente cuadro. En primer lugar, vean.
Esto lo anticipamos, si mal no recuerdo, en el primer video, en el primer encuentro asincrónico. Habíamos anticipado que bajo la lógica y mecánica del nuevo código existen 3 clases de asentimiento. 2 de ellos aplicables al matrimonio, ¿sí? Es decir, a este título segundo, si hablamos en sentido metodológico, del libro segundo. Y el restante aplicable al sistema o al régimen de unión convivencial, ¿sí? Al título tercero de ese libro segundo del nuevo Código Civil y Comercial. Este cuadrito que ustedes ven allí es muy gráfico, ¿sí? Muy contundente. Dentro del matrimonio, entonces, ¿cuáles son esas dos clases de asentimiento? El primero de ellos es el que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Puesto que es un asentimiento que se encuentra regulado en estas disposiciones generales del capítulo 1, ¿sí? Del tema de matrimonio, ¿sí? Y es el asentimiento conyugal para disposición de la vivienda y muebles indispensables de esta, regulado en el artículo 456 del Código. Entonces vamos a estudiar la primera clase de asentimiento, ¿sí? Remarcamos una vez más, importantísimo, este asentimiento es exigible tanto en el régimen de comunidad como en el régimen de separación. Esto es importantísimo para nosotros como escribanos, porque nosotros como escribanos debemos controlar, ¿sí?, la legalidad del acto celebrado y en este caso la legitimación del disponente, supongamos un cónyuge titular, que puede ser que se encuentre unido en un régimen de separación de bienes. A pesar de ello, vamos a tener que hacer comparecer al cónyuge no titular para que dé o preste su asentimiento conyugal. Bien, simple anticipo lo que vamos a estudiar en el próximo punto que sigue, en el punto 4 de esta guía que estamos desarrollando. Ven ahí que va a estar la segunda clase de asentimiento conyugal exigible en el régimen matrimonial, que es el asentimiento clásico que existió desde siempre. En realidad, más que desde siempre, bien sistematizado desde la reforma del año 1968 del decreto ley 17711, ¿sí? Pergeniado, ¿sí?, y digamos diseñado por el maestro Guillermo Borda. Ese viejo 1277, digamos, continúa vivo, vigente en el actual 470, asentimiento conyugal para disposición de gananciales. Esta clase de asentimiento solo se aplica a comunidad. ¿Estamos? Ya lo vamos a estudiar en el punto 4 de la guía. Vamos al análisis del asentimiento conyugal para disposición de los derechos sobre vivienda y mueble indispensable de esta. Artículo 456. ¿Sí? Bien. Me sitúo, ¿sí? Y allí lo tienen en sus vistas. Paso a leerle y después vamos a hacer un análisis detallado, explicado, pormenorizado, ¿sí?, del campo de aplicación de este importante artículo. Paso a leerles. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta. Y ojo con esto también, no es tanto para el notariado, pero ni transportarlo fuera de ella. Presten atención a lo que viene. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, pero no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial.
El segundo párrafo, sí, también es una cuestión que hace a la protección de la vivienda familiar, pero también ya con una orientación más, digamos, para los abogados, ¿sí? El operador jurídico abogado, que viene a ser una protección por ministerio legis, como se suele decir, por disposición de la ley, intentando funcionar con lo que es hoy en día el sistema parecido al sistema de protección de vivienda, ¿sí? Lo que antes era el viejo, conocido y popular bien de familia. A la manera de intenta dar o brindar una protección, pero vuelvo a reiterar por ministerio de la ley. Pero no nos metemos. Focalizamos los esfuerzos cognitivos en el primer párrafo, 456. Está, entonces, vamos haciendo algunas aclaraciones. Entonces, asentimiento, ¿sí? ¿Qué es el asentimiento desde la lógica y técnica jurídica? Es la conformidad con un acto ajeno. ¿Está? Es la conformidad que da el cónyuge no titular con el acto dispositivo efectuado por el cónyuge titular de esos derechos. ¿Está? Lógicamente es un acto unilateral. ¿Está? Es accesorio. ¿Sí? Complementa a la voluntad del disponente, de aquel que expresa su voluntad para disponer los derechos sobre la cosa, objeto o derecho principal. ¿Está? Lo accede, lo complementa. ¿Estamos? Por eso, con buena técnica, en el nuevo código se habla de asentimiento y no consentimiento, un poco como decía el viejo 1277 y traía un poco de confusión. La técnica y pureza de redacción legislativa está perfecta, es un asentimiento, conformidad con un acto ajeno, está, acto unilateral. Bien, disponer, vamos a esto de disponer derechos, ¿sí? Ojo porque el código no dice ni derechos personales ni reales, no hace esa distinción. ¿Se acuerdan que había un viejo adagio romano que ahora no se me viene a la cabeza la elocución del mismo? Pero un poco en el sentido de la idea de donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir. Y el código habla de derechos, ¿sí? Lógicamente que estamos todos de acuerdo en decir a la hora de disponer derechos reales, ¿sí? Dominio, condominio, usufructo, uso, habitación, ¿por qué no alguno gravamen, ¿sí? De garantía, como hipoteca, si es inmueble, o prenda, si es mueble. Pero la doctrina es conteste en sostener que también podría referirse a derechos personales. ¿Está? Entonces pareciera que en esta posición más extrema, más amplia, hasta para dar en alquiler la vivienda haría falta del asentimiento del cónyuge no titular. Vuelvo a reiterarlo, esto es más allá de que si estamos en un régimen de comunidad, el bien sea propio o ganancial. Y si es un régimen de separación, que sea un bien personal de titularidad de cualquiera de los cónyuges. Va a resultar aplicable. ¿Estamos? Entonces, asentimiento para disponer derechos sobre no cualquier inmueble, inmueble que es vivienda familiar. ¿Está? No es ni para el galpón, ni para el local comercial, ni para la quintita, ni para la chacra. Es un inmueble o un bien que reviste tipología de vivienda familiar, ¿sí? En el sentido de decir, es el hogar en donde están habitando la familia en ese momento de pretender llevar adelante el acto dispositivo. Y lo cierto es que la fórmula no se agota solo con la vivienda, va también a los muebles indispensables de esta. Ven ahí. ¿Qué es eso, el mueble indispensable de esta? ¿Será la pantalla LED? ¿Sí? ¿El split? ¿La heladera? ¿La cocina? ¿Qué puede llegar a entenderse? Y bueno, acá la jurisprudencia va a ir recortando la tijera, así como en su momento fue elaborando una interpretación para los bienes inembargables, ¿sí? Y todavía no hay mucha pauta jurisprudencial certera. Pero lo más exagerado, vean, entendemos que es exagerado, hay que ser como esto humilde en la mente del codificador, qué quiso decir, pero tampoco ni de transportarlo fuera de ella.
¿Está? Nos ceñimos a lo más notarial. ¿Qué va a ser lo típico? Como escribano, hacer comparecer al cónyuge o la cónyuge no titular para que preste el asentimiento. ¿Está? A la hora de que un cónyuge pretenda vender, donar, hipotecar, permutar, vuelvo a reiterar, un inmueble propio, un inmueble ganancial, si es comunidad de ganancia, o cualquier inmueble como bien personal, si es sistema de separación. ¿Estamos? Bien, vamos ahora al análisis de la consecuencia ante la omisión, que es un poco lo que ahí planteábamos en la guía. ¿Qué pasa si se omite? ¿Está? Y acá también hay un largo derrotero de jurisprudencia, más de 40, 50 años de la ley 1711, sobre qué pasaba cuando aprovechamos para este artículo todos los ríos de tinta que se escribieron en los fallos y en los libros de los autores doctrinales, sobre qué pasaba cuando no se prestaba el 1277. ¿Cuál era la consecuencia jurídica? Nulidad relativa, inoponibilidad, inexistencia. ¿Sí? Entonces habían distintas líneas. La doctrina mayoritaria entendía que era justamente un sistema de, ante el incumplimiento del asentimiento, nulidad relativa. ¿Sí? Dado el interés en juego en protección del cónyuge no titular. ¿Está? Había otro sector doctrinario que entendía que era un sistema de inoponibilidad. Los efectos del acto celebrado eran inoponibles al cónyuge que no dio su asentimiento. Para los demás el acto era válido, pero frente a él no. Y consecuentemente tenía expedita todas las acciones que el sistema jurídico les confería. Bien, el nuevo código no se lava las manos, ¿sí? Y resuelve la cuestión. Y establece nulidad. ¿Está? Nulidad. ¿Se acuerdan el concepto de nulidad? Sanción legal que priva al acto de los efectos propios o queridos por las partes, ¿sí? Previa sentencia judicial. Bien, entonces el nuevo código dice nulidad del obrado. Está falta de efectos del obrado, ¿sí? Pero vean ahora y ojo con esta cuestión, ¿sí? Porque nulidad es para cuando básicamente estamos hablando de derechos sobre cosa inmueble. En cambio, para mueble habla de puede demandar la restitución del mueble. ¿Está? Eso cuando es mueble. Cuando es inmueble, que es un poco lo más propio en el ámbito o campo notarial, puede demandar nulidad. Pero ojo, perdón que se apagó la pantalla, ojo con el tema del plazo, ¿sí? Para demandar la nulidad. Y vean acá, habla de plazo de caducidad. Esto no es prescripción, sino caducidad. También estudiamos en parte general una gran diferencia entre caducidad y prescripción, ¿sí? La prescripción que afectaba a la acción, es decir, a la posibilidad de su reclamación en justicia. En cambio, la caducidad afecta al derecho mismo. Acaece, sucede el plazo de caducidad, se extingue el derecho y nada queda en pie de ese derecho. En cambio, cuando acaecía el transcurso del plazo de prescripción, si era una obligación, al menos esta continuaba como obligación natural, ¿sí? Que estaban reguladas en el viejo Código Velezano. Bien, ojo porque acá hay caducidad, ¿sí? Con los alcances, vamos a ir rápido a la lectura del código, del artículo 2566, ¿sí? Que paso a leerles a continuación, ¿sí? Esto ya en el libro sexto del nuevo Código Civil y Comercial. Ven ahí 2566. La caducidad extingue el derecho no ejercido. Entonces estamos con ese alcance, ¿sí? Con el alcance de caducidad del derecho no ejercido. Es decir, de la posibilidad de demandar la nulidad.
Bien, ¿estamos? Plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido. Pero también hay otro plazo alternativo y excluyente que también dice no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial. ¿Sí? Ese régimen matrimonial, ya lo vamos a ver más adelante, se pudo haber extinguido. Puede ser por muerte, ¿sí? Puede ser por divorcio, pero en el nuevo sistema y en la lógica del nuevo código tranquilamente puede ser que ocurra, ¿sí?, la extinción de un régimen bien, también por voluntad o acuerdo de las partes, ¿sí? En este caso podría ser porque celebran una convención matrimonial que cambia, ¿sí?, que cambia el sistema patrimonial. Supongamos se van uno de separación a comunidad o viceversa de comunidad a separación. También no más allá de esos 6 meses. Bien, entonces vamos cerrando la idea del 456, no se olviden. Va a haber que pedirle como escribano autorizantes, ¿sí?, el asentimiento al cónyuge no titular si se viene a disponer de derechos sobre la vivienda familiar. Volvemos a reiterar, descartamos lo que es inmueble comercial, galpón, chacra rural, ¿sí? Vivienda. Si es vivienda no interesa si el bien es propio o ganancial en el régimen de comunidad o si es personal en el régimen de separación. ¿Estamos? ¿Cuál es la omisión ante su incumplimiento? Posibilidad de solicitar la nulidad. Pero ojo con el plazo de caducidad. Está plazo de caducidad corto, ¿sí?, de 6 meses. Bien. Volvemos a la guía. ¿Sí? Ven ahí, ya sacamos la primera cuestión de sistema de responsabilidad por deudas. Sacamos esta segunda cuestión de cómo funciona esta primer clase de asentimiento para disposición de derechos sobre vivienda familiar. Está regulado en el 456. Vamos ahora a otra cuestión en la que se mete el código y de la doctrina y, digamos, la enseñanza del derecho notarial estamos de acuerdo en que lo haya hecho. Sobre todo por la práctica notarial y las cosas que se veían, digamos, uno como escribano veía qué cosas circulaban. Requisitos del asentimiento conyugal. Ojo con este temita, ¿sí? Es muy interesante. Vamos a la letra del código nuevamente, ¿sí? Es un artículo corto, ¿sí?, pero que dice mucho. Vean, 457. Ojo con esto. En todos los casos en que se requiere asentimiento del cónyuge para el otorgamiento de un acto jurídico, aquel debe versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos. ¿Está? Entonces, está regulando, está tipificando cómo debe otorgarse cada asentimiento. Vean qué profundo que es el nuevo código, ¿sí? Y cómo intenta proteger los derechos del cónyuge no titular, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Vean, por lo siguiente. Paso a explicarles. Bajo la vigencia del anterior código, ¿sí?, era muy habitual ver en la práctica, y escuchen lo que les cuento a continuación, asentimientos conyugales anticipados. Debe quedar en claro que el asentimiento, como yo les dije, como es un acto accesorio, complementario al acto principal, puede otorgarse antes del acto celebrado, con el acto celebrado o con posterioridad a la celebración del acto. ¿Está? Antes del acto celebrado, en ocasión del acto celebrado o con posterioridad. Lógicamente que si no se prestó antes o durante,
ese acto nace con posibilidad de declaración de nulidad, por lo que estamos estudiando. Pero cabe justamente la posibilidad de otorgarlo con posterioridad al acto celebrado. Pero le remarco lo siguiente, pongamos el acento de que podía haber tranquilamente asentimientos anticipados. ¿Está? Entonces, por ahí comparecía tradicionalmente la cónyuge no titular y ya otorgaba asentimiento para un acto, ¿sí? Que después su marido iba a disponer más adelante. ¿Está? También cabía la posibilidad de que de manera anticipada otorgaba un poder para asentir, cosa que es distinto porque entonces el apoderador expresa el asentimiento más adelante, lógicamente y tradicionalmente en el momento de celebración del acto. Bien, entonces vayan escuchando. Se otorgaban asentimientos anticipados. Bien. Cosa relacionada, muchas veces ese asentimiento otorgado de manera anticipada era general, ¿sí? Entonces vean, de pasar a tener un asentimiento anticipado, pasamos a tener un asentimiento anticipado y general. ¿Por qué general? Porque no era expresado para un acto determinado que iba a celebrar el cónyuge titular, ¿sí? Sino, digamos, con una fórmula que utilizaban los notarios, los escribanos, de decir, otorga el asentimiento de lo que era en el viejo código 1277 para con cualquiera de los actos que oportunamente celebrar el cónyuge titular. ¿Está? Entonces no se especificaba si era para venta, permuta, donación, constitución de fideicomiso o aporte de un inmueble a sociedad. ¿Está? Entonces era un asentimiento general y anticipado. ¿Saben dónde había mucho esta modalidad? Ahí no era tanto un asentimiento ya otorgado de manera anticipada, sino era un poder para asentir. En órbita del otorgamiento de poderes generales de administración y disposición. Esos poderes generales de administración y disposición que tienen como 4 o 5 hojas de protocolo y que circulaba con el viejo código, supongan que el marido o la mujer iba 2 o 3 meses a Europa o a Medio Oriente, ¿sí? Y se quedaba uno de los cónyuges. Entonces supongamos que el que se quedaba era el titular y el no titular viajaba por toda Europa, toda Asia, ¿sí? Pero ya dejaba un poder para asentir a su marido o mujer. ¿Está? Entonces, ahí podía ser con la modalidad de asentimiento, de poder para asentir. ¿Está? Pero era un asentimiento general y anticipado. ¿Está? ¿Qué pasó? La jurisprudencia ya desde mediados de la década del 90 empezó a sospechar un poco de estos asentimientos generales, puesto que en cierta manera vulneraban los derechos de la cónyuge no titular. Porque no se sabía luego qué tipo de acto celebraba, en definitiva, el cónyuge titular de los bienes o derechos. Entonces la jurisprudencia empezó con buen tino a quitarles eficacia, ¿sí? Y sostener que estos eran insuficientes. ¿Está? Pero vuelvo a reiterarlo, eso lo establecía la jurisprudencia. Bien, en el nuevo código se hace eco de esta situación y lo cierto es que el concepto que tenemos que quedarnos es el siguiente. Los asentimientos pueden ser otorgados de manera anticipada. Es perfectamente válido otorgarlos de manera anticipada. También puede otorgarse poder para asentir, ya sea al cónyuge o a una tercera persona, que sea un cuñado o X persona. Lo que no es más válido desde el 1 de agosto del 2015 es el asentimiento genérico o general. El asentimiento siempre debe ser determinado para un tipo de negocio. Supongamos, es para venta, es para permuta, es para donación, es para transferencia de dominio en un fideicomiso, es para aporte a una sociedad.
De ahí que el 457, vean qué profundo y detallista es. Porque dice, se requiere asentimiento para el otorgamiento de un acto jurídico. Y debe versar sobre el acto en sí, como les decía, qué tipo de acto, venta, donación, permuta, y sus elementos constitutivos. Entonces hay que ver, a su vez, qué tipo de acto, para qué tipo de acto lo dio. Si es venta, sería exigible inclusive hasta quién sería el comprador, cuál es el precio, al menos el precio base. Asentimiento para celebrar venta con Juan Rodríguez por no menos de 3 millones de pesos, ¿sí? O no menos de $20.000. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a ver cómo la jurisprudencia va a ir regulando el alcance de esto de si es tan profundo, de ser detallista en pedir hasta precio en la venta, lo cual complica un poco, pero tenemos que manejarnos con prudencia notarial y al menos poner un precio de base, ¿sí? Cuanto menos. Y el acto en sí, quién es el comprador y al menos una fecha probable de celebración. Vamos a ir viendo cómo la jurisprudencia le va poniendo coto a este sistema. Entonces, volvemos a reiterarlo, son plenamente vigentes, son válidos otorgar asentimientos anticipados, pero no más los genéricos, ¿sí? También se puede otorgar poder para asentir, ¿está? Entonces, darle el apoderamiento, el poder de representación, para que otra persona exprese, ¿sí?, la voluntad del cónyuge no titular referido al asentimiento, supongamos en el acto de celebración de la transferencia de dominio, de la venta. Ahora bien, ojo cuando se da poder para asentir, ¿sí? Supongamos el cónyuge no titular, ¿sí?, no quiere dejar ya el asentimiento anticipado, pero quiere darle, supongamos, poder a su marido, a un cónyuge, a algún cuñado, a alguna otra persona de confianza, un poder para que este otro comparezca en su nombre y representación el día de la firma de la escritura y otorgue el asentimiento. Ojo con ese caso, ¿sí? En primer lugar por lo siguiente, ¿sí? En primer lugar por lo siguiente, vean. Los llevo bastante para atrás en la metodología del código y los sitúo en el artículo 375, que después lo van a estudiar con el escribano Sarki a la hora de ver lo referido a apoderamientos, ¿sí? Hoy se distingue lo que antes se solía decir entre poder general y poder especial. La lógica y terminología del nuevo código lleva a distinguir entre poder conferido en términos generales y con facultades expresas. Es decir, esto de facultades expresas viene a ser la misma lógica en el viejo código de lo que era un poder especial. Circunscrito a ese ámbito de aplicación, vean, les leo, son necesarias facultades expresas para, artículo 375, inciso B, otorgar el asentimiento conyugal si el acto lo requiere. Caso en el que deben identificarse los bienes a que se refiere. Ven cómo el nuevo código se mete a regular lo referido a asentimiento. Hace un ratito, cuando, si bien podía ser anticipado, tenía que circunscribirse y determinar cuáles son los elementos del acto. ¿Sí? Entonces dijimos, si era venta, precio mínimo, con quién se va a celebrar. Pero vean acá, si alguien quiere otorgar poder para asentir, ojo, porque también hay que identificar los bienes a que se refiere, ¿sí? Esto se conoce en la teoría notarial, en la técnica notarial, ¿sí?, como que es un asentimiento o apoderamiento específico. ¿Cuándo es un apoderamiento específico? Justamente cuando indica, o valga la redundancia, especifica el bien al que se aplica. Y si hablamos de inmueble, hay que ser muy detallista, porque ustedes saben, por todo lo que estudiamos en el práctico 1, cómo se individualizan los inmuebles.
por determinación, por nomenclatura. ¿Se acuerdan esos campos, sí? De departamento, municipio, sección, chacra, manzana, parcela, partida inmobiliaria, inscripción registral. Entonces, así como se identifica un bien, supongamos que un automotor es más fácil, ¿sí? Chapa patente, dominio alfanumérico, está más sencillo. Pero bien, si va a haber poder para asentir, ojo con ese tema, ¿sí? Porque el asentimiento tiene que ser específico, el apoderamiento tiene que indicar para qué bien es, indicando lo que recién les dije: determinación, nomenclatura, partida, inscripción registral, partida inmobiliaria. Está, otorga un asentimiento entonces para la venta de tal inmueble con todos esos datos, por tal precio, ¿sí? Con tal persona, bien circunstanciado. Está, en general, les cuento, el nuevo código es más laxo, casi nunca pide poder específico. Poder específico es justo cuando hay que individualizar el inmueble. En el viejo código había un caso de poder específico. ¿Saben cuál es? Era el viejo artículo 1807, que regulaba cómo debía ser un apoderamiento cuando alguien quería justo apoderar a una tercera persona para donar algo suyo. En ese caso el apoderamiento tenía que ser específico, es decir, para un bien en concreto, para un bien en particular. En el viejo código hasta el 2015 no se podía apoderar una persona sin indicar qué bien estaba autorizado o habilitado para donar. Había que especificar el bien. En el nuevo código, les cuento, basta con otorgar la facultad para donar. Ya no hace falta especificar, no hace falta poder específico. Bien, a pesar de que para donación se desterró, la especificidad se mantiene más que se mantiene, ha sido regulada para el asentimiento. El asentimiento, ¿sí? Si alguien da poder para asentir, supongamos que no se va a encontrar o va a viajar, entonces otorga poder para asentir, que esta otra persona lo haga, pero tiene que especificar a qué bien se aplica. Estamos con todas las complejidades que suponen en materia de inmueble. Bien, vamos a la guía y vamos encarando ya la parte final del bloque de video de la clase de hoy. ¿Sí? Vamos a meternos, vean, en otra cuestión también interesantísima y directamente relacionada con lo que recién hablamos: apoderamientos entre cónyuges para asentir. ¿Está? Pero lo importante es que esto va a ir más allá del poder para asentir. ¿Está? Resulta ser que en el nuevo código va a haber una norma expresa que autoriza que los cónyuges se otorguen recíprocamente entre sí apoderamientos. ¿Está? Bien, vamos a situarnos en la lógica del nuevo código, ¿sí? Vamos más adelante a la parte específica de régimen patrimonial, a estas disposiciones generales. El artículo que debemos leer es el denominado 459, que entendemos humildemente, como siempre decimos, salvo mejor opinión debidamente fundada, siempre puede ser así, perdón, utiliza un epígrafe equívoco o errado, puesto que habla de mandatos entre cónyuges. ¿Por qué decimos que utiliza un epígrafe errado? Por lo siguiente, y después lo van a estudiar también con el escribano Sarkis. Yo simple anticipo les dejo acá, como para entender el tema que quiero desarrollar. El mandato es un contrato. El mandato es un contrato. Y el contrato es un acto jurídico bilateral. En el mandato está mandante y mandatario. ¿Sí? El nuevo código tiene también su sección específica, un título regulado al contrato de mandato. No hay que olvidarse lo siguiente.
el mandato puede ser con representación y sin representación. ¿Está? La esencia del contrato de mandato es que alguien encargue a otra la ejecución de un hecho o un acto. ¿Sí? Le da un encargo de algo. ¿Está? El tema es que a veces encarga esa persona que se haga algo, pero en nombre y representación suya. Y otras veces encarga que lo haga, pero no en nombre y representación suya. ¿Se entiende lo que quiero decir? El contrato de mandato puede ser con representación y sin representación. Debemos distinguir al mandato del acto de apoderamiento. El acto de apoderamiento, ¿sí? El acto de apoderamiento o el otorgamiento de poder es un acto unilateral. No hay contrato. En el acto de apoderamiento hay un acto unilateral, ¿sí? Que la doctrina califica y tipifica como ejemplo de acto unilateral y recepticio. En el otorgamiento de poder solo comparece el poderdante. No hace falta que venga el apoderado a aceptar el apoderamiento. ¿Sí? Ustedes van a ver que la inmensa mayoría de apoderamientos, de escrituras de apoderamiento, de poderes, solo comparece el poderdante, el que otorga el poder de representación. Típico ejemplo, poder general para juicio o poder especial para juicio. ¿Sí? Ustedes no van a la escribanía a firmar también justamente el acto de apoderamiento, lo firma el cliente de ustedes a favor suyo. Después, en todo caso, ustedes van a retirar el instrumento. Y con la ejecución del encargo, que a su vez tiene representación, ustedes aceptan tácitamente llevar adelante el encargo. ¿Está? Se termina transformando recién allí en un contrato de mandato con representación. Pero el hecho o el acto de otorgar el poder es unilateral. Entonces, volviendo al epígrafe del 459, lo que decimos es lo siguiente. Acá lo que se reguló es el apoderamiento entre cónyuges. Está más allá del mandato. ¿Sí? Después ustedes van a estudiar más adelante que en general la teoría de la representación puede tener distintas fuentes. ¿Sí? Ya les muestro rapidito de qué artículo surge lo que recién les dije. Vean, es el 358. ¿Sí? Segundo párrafo. La representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico. Típico ejemplo, el apoderamiento. Es legal cuando resulta de una regla de derecho. Típico ejemplo, los padres, los tutores o curadores respecto de las personas menores de edad con edad y grado de madurez insuficiente. ¿Está? Y es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica. ¿Sí? Supongamos el gerente de una SRL, el presidente del directorio de una sociedad anónima. ¿Está? No se olviden, las fuentes de la representación podrá ser voluntaria, legal u orgánica. ¿Estamos? Volvemos al tema que nos convoca. $459. Vean, les leo. Uno de los cónyuges puede dar poder al otro para representarlo en el ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial le atribuye. Estamos, reafirma entonces este código y ya vamos a ver por qué se hace necesario reafirmar. Pero vean, pero no para darse a sí mismo el asentimiento en los casos en que se aplica el artículo 456. Por otro lado, la facultad de revocar el poder no puede ser objeto de limitaciones. Por último, excepto convención en contrario, el apoderado no está obligado a rendir cuentas de los frutos y rentas percibidos. ¿Estamos? Vamos a profundizar acerca del artículo. ¿Estamos? Vean, ¿por qué es necesario que haya un artículo que permita que los cónyuges
puedan apoderarse entre sí. Es por lo siguiente, los llevo al siguiente cuadrito. Ven ahí, régimen de comunidad de bienes, que lo vamos a estudiar en el punto cuarto. Ven ahí que hay un tercer ítem. En el régimen de comunidad de bienes, desde la celebración del matrimonio o desde que entra en vigencia, en concreto este régimen, existe una prohibición general de contratar entre cónyuges, que está prevista en el artículo 1002, inciso D. Y esa prohibición general de contratar no se encuentra en el régimen de separación de bienes. De allí que ustedes ven la llave, ¿sí?, que explica el sistema de separación, y ven que dice ampliación de la capacidad de contratación, porque no tienen esa prohibición de contratar. Prohibición de contratar que sí existe a la hora del régimen de comunidad de bienes. Está, paso a leerles el 1002, inciso D. Ahí estamos, 1002, no pueden contratar en interés propio, ¿sí?, bajo el rótulo o epígrafe inhabilidades especiales. 1002, inciso D, los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Entonces, los cónyuges en un régimen de comunidad no podrán venderse cosas, no podrán donarse cosas, ¿sí? Y por eso hizo falta de que el código haya regulado, así como en específico un artículo 459 que diga, pueden apoderarse, ¿está? Pueden celebrar algunos actos jurídicos entre sí. Después vemos eso, es lo que dijimos del epígrafe, si es mandato o apoderamiento. Pero el código se hizo cargo y dijo, pueden apoderarse, puesto que si no lo hacía, es como que entraba de lleno esta posible interpretación de decir, tienen una prohibición de contratar entre sí, no pueden apoderarse. ¿Está? Bien, 1002, inciso D, entonces no se olviden que se aplica solo al régimen de comunidad. Ahora bien, volvamos al régimen patrimonial, ¿sí?, y a la lectura del 459. Y acá ya vamos terminando, ¿sí? Los cónyuges pueden apoderarse, ¿sí?, entre sí, para que uno venda cosas que es de titularidad de uno de ellos, eventualmente para que done cosas también de titularidad del otro. Como siempre decimos, el apoderamiento es para que alguien celebre en nombre y representación un acto que celebra el apoderado. Sobre él no caen los efectos del acto celebrado, caen sobre el representado, perdón, ¿sí? Los efectos del acto celebrado no recaen sobre el representante, sino sobre el representado, puesto que el representado es la parte en ese acto celebrado. Ahora bien, ¿qué nos está queriendo decir esa segunda oración? Que un cónyuge no le puede dar al otro, ¿sí?, poder para asentir en el caso del 456, ¿sí?, que es el que estudiamos hace un rato. No le puede dar poder para asentir, ¿sí?, cuando era disposición de derechos sobre vivienda familiar. Supongamos que el varón, en un matrimonio heterosexual, es el dueño de algo, ¿sí? No importa si es bien propio, ganancial o es bien personal, lo viene a disponer. Una vivienda, un inmueble que es tipología vivienda familiar, ¿sí? Lo cierto es que
supongamos que su cónyuge entonces es la no titular, y su cónyuge no titular se va de viaje, ¿sí? Su mujer puede otorgar un poder para asentir en favor de cualquier persona, menos en favor de su marido. ¿Se entiende? Ese es el caso. No le puede otorgar a su marido un poder para asentir en el caso del 456. ¿Sí? Tendrá que apoderar a un cuñado, a una tercera persona, a un amigo, amiga, que venga, comparezca ante escribano y que haga ejercicio de esa representación y otorgue el asentimiento, pero no al propio cónyuge. ¿Sí? Tanto la doctrina civilista como notarial, digamos, por un lado, digamos, hicieron una buena crítica de este artículo en el sentido de decir, bueno, está protegiendo al no titular, pero por otro lado, muchos autores y conferencistas se ríen a la hora de decir, puede apoderar a cualquiera menos a su cónyuge, como que si fuera un bicho raro o alguien de total y absoluta desconfianza. Bien, así es como hay que interpretar el nuevo código. ¿Sí? Los cónyuges pueden apoderarse entre sí, ¿está? Pero no pueden otorgar poder para asentir en el caso del artículo 456. Es decir, de disposición de los derechos sobre la vivienda familiar y muebles indispensables de esta. Si quiere otorgar poder para asentir en ese caso, vuelvo a reiterar, tiene que otorgarle a favor de un cuñado o una tercera persona. Y no se olviden lo que también repasamos y estudiamos hace un ratito. Si otorga poder para asentir, debe ser un poder específico. ¿Por qué específico? Porque debe individualizar y determinar el bien al cual se aplica. ¿Está? Y por la lógica general de asentimiento, ya que no hay asentimientos generales, también va a haber que indicar los elementos esenciales del acto. Con quién se celebra y si es un acto oneroso, por qué precio mínimo al menos se celebraría tal y cual determinado acto. ¿Estamos? Volvemos a la guía, ¿sí? Y si ustedes pegan un rápido vistazo, van a ver cómo hemos sacado y desarrollado en la clase de hoy los temas pertinentes y referentes al sistema o régimen primario, que, como volvemos a remarcarlo una vez más, se aplica más allá o con independencia del régimen patrimonial escogido o aplicado a un determinado matrimonio. Es decir, sea comunidad de ganancias o sea separación de bienes. ¿Estamos, gente? Espero que haya resultado didáctico el video de hoy, ¿sí? Y bueno, en el encuentro siguiente, en esta modalidad virtual a distancia, vamos a meternos al análisis y al desarrollo del histórico y clásico régimen de comunidad de ganancias. Agradezco la atención, les mando un afectuoso saludo y nos vemos en la siguiente oportunidad. Chau.